Para ustedes que están aquí, pues sean bienvenidos de nuevo. Continuamos estudiando el libro de Esdras y el día de hoy vamos a ver los versículos 19 al 22 del capítulo 6. Un tema muy especial, la celebración de la Pascua. Ya que nos hizo favor nuestro hermano de orar por la predicación, pues vamos adelante. Empezamos en el versículo 19, dice la Escritura: los que regresaron del cautiverio celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. ¿Quiénes son los que regresaron del cautiverio? Como lo vimos en el capítulo 2 de este libro, eran alrededor de 50,000 personas las que regresaron del cautiverio, y vale mucho la pena recordar que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, principalmente debido a que se alejaron de Dios. En realidad no fue tanto que fueran muchos, no fue tanto que se multiplicaran. El problema es que estando en Egipto, adoptaron las costumbres de Egipto, adoptaron los dioses de Egipto, se alejaron del Señor Dios Todopoderoso y adoptaron no solo las costumbres, sino los dioses de Egipto. No obstante, en medio de todo esto había un remanente fiel, unas pocas personas que clamaban a Dios, y el Señor escuchó ese clamor, ese ruego, y les trajo una liberación, tomando Dios como su caudillo a Moisés. Y entonces así es que el pueblo de Israel sale de Egipto. Y varios años después, el pueblo de Israel nuevamente se aleja de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Como nosotros lo podemos ver en el libro de Habacuc, en el capítulo 1 de Habacuc, en Israel, un pueblo que debería ser justo, pacífico, recto. Dice Habacuc en el capítulo 1 que hay violencia, hay calamidades, hay sufrimiento, hay destrucción, violencia, pleitos, jueces que son injustos, y precisamente por eso el Señor trae como consecuencia de su pecado el que son desterrados y llevados cautivos a Babilonia. Y nuevamente, Dios tiene misericordia de ellos, de los pocos fieles, y los trae de regreso. De nuevo, un remanente fiel. Los que regresaron del cautiverio, esos 50,000, celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Esto nos lleva a recordar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua primera. En Éxodo capítulo 12, empezando en el versículo 1, dice la Escritura: en Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón, les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. El mes más importante para el pueblo de Israel, el mes primero. Se celebra la Pascua, aún en la religión popular. Posiblemente ustedes han escuchado que se le dice la Semana Mayor. Exactamente eso es para el pueblo de Israel, la Semana Mayor, el mes mayor, el mes principal, el primer mes del año, y el mes más importante para el pueblo de Israel, pero también para nosotros como cristianos. En más de una ocasión les he comentado, yo sé que muchas personas trabajan mucho, que hacen muchas cosas, pero les animo, normalmente la Semana Santa debe ser eso, una Semana Santa.
apartada para Dios, reservada para recordar, para conmemorar al Señor, Dios Todopoderoso, a celebrar y a conmemorar lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces ellos iban a tomar un cordero. El pueblo de Israel tomaba un cordero, y eso también nos lleva a pensar que nosotros también hemos tomado un cordero. Dijo Juan, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que para nosotros también es muy importante la Semana Santa porque tomamos también al cordero. Versículo 4, si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Versículo 5, el animal que se escoja debe ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el día 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Así es como ellos tomaron un cordero sin defecto y ese cordero fue sacrificado. De la misma manera nuestro Señor Jesucristo es ese cordero, el cordero sin defecto, sin pecado, sin mancha. La Escritura nos dice que Él fue tentado en todo, pero fue sin defecto, fue sin pecado. Jesucristo es ese cordero y en realidad algo que Dios quería que le quedara muy claro al pueblo de Israel es que la consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado de ellos debía ser pagado con la muerte. Así que ellos sacrificaban un cordero y ese cordero era sacrificado en sustitución. En lugar de que la persona muriera, el que moría era el cordero. Y en nuestro caso es igual. En vez de que nosotros muramos por nuestros pecados, hay quien ha muerto por nuestros pecados, Jesucristo. Jesucristo entonces es nuestro redentor, es decir, ha hecho la paga de una deuda. Nos ha redimido, ha pagado por nuestros pecados y Él, el que nunca pecó, el que no cometió pecado alguno, fue tratado como pecador. Versículo 7, tomarán luego, versículo 7, tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Dios a través de Moisés dio este mandato. Es posible, la Escritura no nos dice, pero es posible que algunos israelitas pudieron no haber creído a la voz de Moisés. Pudieron tal vez no haber sacrificado el cordero. ¿Por qué? Pues no tuvieron la fe. En realidad el sacrificio del cordero implica antes que otra cosa, primero el conocimiento de que se debe sacrificar el cordero, pero después el realizar el sacrificio. Y al poner ellos la sangre sobre el marco de la puerta, ellos tenían fe. ¿Tenían fe en qué? En que eso iba a ser una señal, una marca especial. De la misma manera nosotros hemos tomado la sangre de Cristo Jesús y es sobre nosotros una marca especial. Esta carne la asaban al fuego y la acompañaban de hierbas amargas, porque Dios quería que recordaran el sufrimiento de su vida en Egipto, el sufrimiento del pecado. Nosotros como cristianos también debemos recordar que la vida sin Dios
La vida lejos de Dios es una vida amarga, amarga. Es dura. La vida sin Dios es amarga, es dura, es difícil. Entonces ellos en esta celebración comían esas hierbas amargas para conmemorar esa amargura, esa dificultad de Egipto. Y pan sin levadura, sin pecado, sin contaminación. Siguientes versículos del 9 al 10, no deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Han de saber, para los que nos reunimos aquí, que celebramos la Cena del Señor cada mes, una instrucción que les hemos dado a los hermanos que colaboran con nosotros es que no se debe quedar nada, que todo se debe repartir. Porque si bien es cierto que para nosotros, en ese pan no está Cristo, solamente nos trae a la memoria a Cristo, conmemoramos a Cristo, recordamos a Cristo. De cualquier forma debemos ser respetuosos de ese pan. Y a propósito quiero animarlos, amados, si no van a tomar el pan, si no se lo van a comer, no lo tomen. Nos hemos encontrado con tristeza pedazos de esa galleta o de ese pan ahí en algunas mesas, en algunos asientos o por ahí tirados. Debes tener el respeto para la conmemoración. Si en tu vida hay pecado, no lo tomes. Si no has aceptado al Señor como tu Dios y Salvador, no lo tomes. Se te ofrece en la charola, pero puedes decir, no, gracias. Es mejor que hagas eso y no que lo dejes ahí botado. Hay que tener el respeto, no por el pan, sino por lo que representa, que es el cuerpo de Cristo. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. En nuestro caso, bueno, pues no quemamos lo que quede, sino consumimos todo. Versículo 11. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Ellos deberían estar listos, preparados en esa primera Pascua para salir corriendo. Por eso es que tenían que tener ya el manto ya listo y las sandalias puestas, porque era un momento de salir de ese lugar de pecado, pero también un momento de recibir salvación. Versículo 12, esa misma noche, esto es bien importante, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de las personas como de los animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. El Señor, antes de esto, como tal vez ustedes saben o recuerden, envió varias plagas y esta fue la última. Dios en los capítulos anteriores mostró que Él es más poderoso que todos los dioses de Egipto y que cualquier dios o llamado Dios en esta tierra, porque en realidad no son dioses, sino más bien son ídolos. Son inventos del hombre, influenciados por el enemigo de Dios para alejar a las personas de Dios, para alejar a las personas del culto, de la adoración al único Dios verdadero. Y entonces en esta sentencia, Dios envió a la muerte. Curiosamente, la muerte no es santa. Yo no sé a quién se le ocurrió en algún momento de la historia de este mundo decirle a la muerte santa si no es santa. Y
el Señor mató a todos sus enemigos, a los primogénitos. ¿Por qué los primogénitos? Porque son los herederos, son los líderes. Incluso el primogénito del faraón fue muerto, entonces se quedaba sin heredero, sin sucesor. Una vez muerto, pues, es como en el ajedrez, ¿no? Un jaque mate, jaque al rey. El rey se murió, no hay rey. Y el Señor mostró que era más grande y más poderoso que todos los dioses de Egipto. Y los hirió de muerte. En el versículo 13, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren. La sangre, entonces, como lo comentábamos hace un momentito, es una señal. ¿Es una señal de qué? De fe. Es una señal de que las personas habían sacrificado al cordero. Si había sangre, es porque había habido muerte, la muerte del cordero. Entonces, en esas casas no hubo muerte, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Entonces, a donde hay la sangre, en realidad la sangre no tiene poder. Hay una alabanza que dice que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre no tiene poder, el que tiene poder es Cristo. La sangre solamente es una señal, es una marca, es una señal de pacto. Es un pacto, es una señal de pacto entre Dios y los hombres, de aceptarlo como Señor, Dios y Salvador. Es solamente una representación. Y ahí pasó de largo el Señor y no hirió de muerte. Versículo 14, este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Nosotros al día de hoy ya no sacrificamos a un cordero, pero el cordero fue sacrificado de una vez y para siempre, como dice el escritor en Hebreos. Una vez y para siempre Él fue sacrificado. Nosotros no lo sacrificamos mes con mes. Han de saber, por ejemplo, que en la cultura popular, en la religión popular de México, ellos creen que el cordero es sacrificado cada reunión que ellos tienen y que en ese pan está Cristo. Nosotros no sacrificamos a Cristo cada semana, ni tampoco lo sacrificamos cada mes. Él ya fue sacrificado una sola vez y para siempre. Pero lo que nosotros hacemos es conmemoramos. Para nosotros, como cristianos, tenemos esa ordenanza, la ordenanza de conmemorar lo que Dios hizo por nosotros. Y esa conmemoración la hacemos no como israelitas, no como judíos, sino como cristianos, en honor del Señor, y la celebramos. Versículo 15, durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura, desde el día primero hasta el séptimo, será eliminado de Israel. La levadura que representaba el pecado. Y para nosotros como cristianos también esto es muy representativo. Porque como cristianos debemos que quitar de nuestra vida el pecado, alejarnos del pecado, dejar de pecar. Han de saber que algunos grupos religiosos dicen, y hay una frase teológica que algunos dicen, una vez salvo, siempre salvo. Y basándose en eso, iba a decir una frase popular, pero pues la digo. Le dan vuelo a la hilacha.
dan rienda suelta a sus pecados, pensando que como Cristo murió por sus pecados y son salvos, pueden hacer lo que quieran. Pero Pablo dice, amados hermanos, ¿acaso pecaremos para que la gracia sobreabunde? ¿Acaso pecaremos para mostrar que Dios nos salvó por gracia y que somos salvados por gracia? Es una pregunta retórica que hace Pablo, pero él le responde inmediatamente y dice, de ninguna manera. De ninguna manera, pues nosotros ya hemos sido muertos al pecado. En nuestro caso, nosotros no somos muertos, pero lo que sí debe ser muerto es el pecado. Nosotros debemos ya no alimentar el pecado. Ve qué advertencia para el pueblo de Israel. Todo el que coma algo con levadura será eliminado de Israel. Y ahora nosotros debemos pensar, ¿acaso si peco entonces seré eliminado del cristianismo? Han de saber que en el cristianismo hay varias corrientes religiosas, varias corrientes filosóficas o teológicas, y hay un grupo de cristianos que creen que si pecan pierden la salvación. Entonces en su vida viven normalmente pues atemorizados, y en un cierto sentido es un freno, y en un cierto sentido es bueno, porque como ellos temen perder la salvación, procuran no pecar. Les digo, en cierto sentido eso es bueno, porque ellos procuran no pecar, porque dicen, chispa, si peco voy a perder mi salvación, entonces mejor no peco para no perderla. Lamentablemente, de este grupo religioso, como piensan, como creen, como enseñan, que si pecan pierden su salvación, entonces llega un punto en el que dicen, bueno, pues ya la perdí, ¿para qué sigo? Entonces se vuelven a su vida pasada. Qué triste. En nuestro caso, nosotros somos de un grupo de iglesias o pertenecemos a la corriente teológica, filosófica, en la cual nosotros creemos, que la salvación no se pierde. Pero hay un riesgo. Como muchos cristianos, al igual que nosotros, creen que la salvación no se pierde, entonces, pues con mucha facilidad llegan a pecar y dicen, pues al fin que la salvación no se pierde, y si peco, no hay problema. Qué riesgoso. Qué riesgoso el pensar como la salvación no se pierde, entonces tengo permiso para pecar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ambos lados teológicos tienen un riesgo, ¿cierto? Por eso es que yo creo y enseño que tú debes creer que la salvación no se pierde, pero debes vivir como si la fueras a perder. Lo digo de nuevo. Debes creer que la salvación no se pierde, pero debes vivir como si la fueras a perder. Porque de nuevo muchos cristianos, de los que creemos que la salvación no se pierde, muchas veces vivimos en una vida desenfrenada, incorrecta, desagradable delante de Dios. Cuidado, hermano, no juegues con eso. La Escritura dice en Hebreos, amados, si los que vivían bajo la ley, por el testimonio de 2 o 3 testigos pecaban, eran muertos, ¿cuánto más piensan que puede pasar con aquel que toma la sangre de Cristo como si fuera basura y la pisotea al Hijo de Cristo? Estoy parafraseando, no lo dice literal. Eso lo encontramos en Hebreos. ¿Cuánto castigo creen que merecerá a aquel que
pisotea la sangre de Cristo, que pisotea a Cristo Jesús. Como cristianos debemos entonces no pecar, no pecar. Éxodo 12:16, celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo. Y en todo este tiempo no harán ningún trabajo excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo esto podrán hacer. Y luego cuando pasamos a los versículos 24 en adelante de este mismo capítulo, dice la Escritura: obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para ustedes y sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, eso es importante, y cuando sus hijos les pregunten, versículo 26, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? ¿Qué significa? O sea, ¿por qué la Pascua? ¿Por qué estamos haciendo esto? Eso es importante. Es importante saber responder las dudas o preguntas de nuestros hijos. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué creemos en Cristo? ¿Por qué celebramos la Santa Cena? ¿Por qué nos reunimos el domingo? ¿Por qué? Aquí el Señor nos dice, no les digas, no seas sonso. No, respóndele. Dale un sustento de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué significa para ustedes esta ceremonia? Le responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo. Han de saber que la palabra Pascua en inglés de pronto tiene más sentido en la palabra en inglés que en español. Qué curioso, ¿no? Porque no les dije, porque en el hebreo, bueno, pues no sé ni pronunciar el hebreo, ¿verdad? Pero sí sé español. En inglés la Pascua es Passover, pasar de largo, tal cual, pasar por encima. Y exactamente eso es lo que el Señor hizo, pasó de largo. Había muerte, pero en aquellas casas en las que había la marca, se pasa de largo, se pasa de filo, ahí no hay muerte. Es lo que significa la palabra Pascua, pasar de largo, pasar por encima o brincarse. Eso es lo que significa Pascua en español, pasar de largo. Este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Entonces tenemos a unas familias en las que hirió de muerte y a otras familias a las que salvó la vida. Esa es la Pascua. Y para nosotros también es súper importante. Nosotros de la misma manera conmemoramos eso cuando conmemoramos la Santa Cena y cuando recordamos a Cristo. Porque gracias a Dios Padre y gracias a Cristo, el Señor promete con nosotros pasar de largo, no herirnos de muerte. Promete el Señor no enviarnos a la muerte eterna, al castigo eterno, al infierno, sino más bien que salvarnos la vida. La Pascua es muy importante. El Cordero Pascual es muy importante, el Señor Jesucristo. Pero estamos en Esdras, ¿verdad? En Esdras capítulo 6. En Esdras capítulo 6, voy a volver a leer el versículo 19, ahí me regreso. Los que regresaron del cautiverio celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Por eso estamos recordando que es la Pascua. Los sacerdotes, vamos en versículo 20, y levitas se habían unido para purificarse y ya estando ritualmente limpios, mataron el cordero pascual por todos los que habían regresado del cautiverio, por sus compañeros los sacerdotes y por ellos mismos.
vienen ahora a celebrar la Pascua en un templo recién dedicado al Señor, como se nos enseñó la semana pasada. Es un templo que se acaba de dedicar, ahora que habían sido liberados de la esclavitud de Babilonia. Era sin lugar a dudas un momento muy oportuno para conmemorar cuando Dios los liberó de esclavitud en Egipto. De la misma manera en la que Dios salvó a su pueblo Israel y los liberó de Egipto, ahora ellos estaban siendo liberados de Babilonia. Cuando nosotros recibimos los favores de Dios, algún favor de Dios, alguna bendición de Dios, también es importante recordar otros favores, otras bendiciones de Dios del pasado. Entonces, los israelitas hicieron una Pascua, una celebración, una fiesta en honor del Señor, y esta fiesta la hicieron al mes siguiente de que terminaron el templo. Terminaron el templo, ¿y qué es lo mejor que podían hacer una vez terminado el templo? Celebrar la Pascua. Ahora quisiera que pongan mucha atención en que ellos se purificaron. No es que simplemente llegaron y dijeron, bueno, vamos a celebrar la Pascua, no. Ellos se tenían que purificar, se tenían que limpiar. Eso es algo que nosotros cuando servimos a Dios en la iglesia debemos hacer, purificarnos, limpiarnos. Si tú posiblemente vienes del trabajo, de la calle, y vas a tener una reunión, hermano, hermana, báñate, llega limpio a servir al Señor. Les animamos a que cuando enseñan, cuando predican, que eviten pues andar predicando aquí en playera, en camiseta. Eso no es para nada de respeto a Dios ni a su palabra. Tampoco les decimos, se les obligamos que se compren un traje. A lo mejor no tienes las posibilidades, pero pues la mejor ropita que tengas, póntela, porque tú eres un mensajero de Dios. Por supuesto, lo más importante no es el mensajero, es el mensaje. Pero de cualquier forma, como representantes de Dios, pues debemos nosotros también purificarnos, limpiarnos. Ahora estamos purificados, dice la Escritura, internamente, pero también externamente lavados con agua. Así es que esto de purificarse no es exclusivamente del Antiguo Testamento. La carta de Pedro también lo dice, purificados con agua. Es decir, te bañas, como si fueras a la credencial del lector, ¿no? ¿Te acuerdas que decían, pero te peinas, cuñado? Te peinas, cuñado. Ellos, cada ministro estaba purificado, estaba limpio, estaba lavado. Así es que ellos vinieron con pureza de corazón y con pureza exterior, y es importante que dice, se unieron para purificarse. No era uno, sino que todos aquellos que venían a servir al templo se unieron para purificarse. El Señor Dios nos enseña que nosotros nos purificamos también a través de Cristo. Cristo nos purifica a través de su palabra. Así es que cuando nosotros vamos a servir a Dios, nos purificamos en oración y nos purificamos a través de la palabra de Dios. Versículo 21, los israelitas que regresaron del cautiverio comieron la Pascua junto con los que se habían apartado de la impureza de sus vecinos para seguir al Señor, Dios de Israel. Ahora quiero que pongan mucha atención, esto está bien hermoso. Resulta que no solamente israelitas de familia o israelitas de pura sangre vinieron a celebrar la Pascua.
Recuerden que el Señor desde el libro de Éxodo les dijo al pueblo de Israel que ellos tenían que ser sacerdotes para el mundo, que ellos tenían que dar a conocer a Dios al mundo y que cualquier persona, aunque no hubiera nacido israelita, se podía convertir, en su caso al judaísmo, para conocer al Dios de la Biblia, el Dios verdadero, aceptarlo y seguirlo. En nuestro caso es igual. Pero hablando de este tiempo, ¿con quién estaban compartiendo la Pascua? Con los que se habían apartado de la impureza de sus vecinos. Es decir, habían personas que no eran israelitas. Dentro de estos 5,000 que regresaron, algunos no eran israelitas. Perdón, aparte de estos 5,000 había personas que no eran israelitas, que no eran de ascendencia israelita, pero que habían seguido a Dios. ¿Por qué seguían a Dios? ¿Por qué seguían a Dios? Había personas que habían dejado atrás a su país, pero no solo a su país. Esto me recuerda en el libro de Esther, con su nuera, ¿se recuerdan? ¿Y qué es lo que le dice la nuera? A donde tú vayas yo iré. Es una frase que suena tan hermosa y tan romántica que hasta parece como de unos novios, ¿verdad? A donde tú vayas yo iré. Sí, es Noemí, pero el libro es Ruth. A donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué es lo que lleva a una persona a tomar esta decisión? Una cosa que comienza con T y termina con O. Testimonio. Seguramente vio en su suegra Noemí a una mujer esforzada, trabajadora, temerosa de Dios y obediente a Dios. ¿Y qué es lo que muy posiblemente, casi seguramente, estas personas vieron en estos israelitas, en este remanente fiel? Un buen testimonio. Amado, si tú de pronto tienes alguna dificultad, y todos las tenemos, si tú de pronto tienes una dificultad con tu esposa, con tu esposo, y te sueltas ahí a decirle de majaderías, ¿tú crees que eso va a ser de ánimo para tus vecinos como para que se acerquen al Señor? Van a decir, úchale, si se trata de eso, mejor me quedo como estoy. Si te ven a ti gritándoles a tus hijos, insultándoles y diciéndoles majaderías, ¿tú crees que eso va a animar a las personas para creer en Dios? Y para decir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por supuesto que no. Ahora, ¿por qué ellos siguieron a Dios? No solamente porque su vecino agarraba, se levantaba y se iba a reunir. ¿Y qué hace? Pues quién sabe. No es simplemente que vengas al domingo y te reúnas. Porque muchas personas se levantan, se salen de su casa y se van quién sabe a dónde y regresan. ¿Pero qué hacen? Pues quién sabe. Y si tú de la misma manera sales de tu casa, te vas muy bañado, muy peinado, muy arreglado, quién sabe a dónde y regresas. Y nadie sabe, nadie supo. Pero fue horrible. Porque no se ve en ti un cambio, una diferencia. Porque esas personas se apartan de la impureza de sus vecinos, porque ven pureza en el remanente fiel. Es importante que nosotros, amados hermanos, mostremos pureza, santidad en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos. Es importante que demostremos a las personas fe.
La fe en Dios no solamente es creer que te vas a ir al cielo. La fe en Dios también es temer a Dios. La fe en Dios también es obedecer a Dios. Qué importante es ser de buen testimonio para nuestros vecinos, amigos, familiares, que vean algo especial en nuestra manera de vivir. Y mejor dicho, no que vean en nosotros algo, sino, mejor dicho, que vean en nosotros a alguien. Para muchas personas, el único Jesucristo que van a ver eres tú. Nosotros por eso nos llamamos cristianos, pequeños Cristos. Debemos reflejar a Cristo en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. El Señor dijo, sean luz. El Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo estos prosélitos? Es una palabra que se usa para las personas que dejan su religión y se cambian a el judaísmo o al cristianismo. Un prosélito, una persona que deja su religión antigua y se cambia a la religión verdadera. ¿Qué es lo que hizo que estas personas vinieran aquí a compartir la Pascua? Que ellos vieron la luz brillar, la luz de estos israelitas brillar, vieron sus buenas obras. Y ahora, ¿qué es lo que vienen a hacer? Exactamente lo que dice el Señor Jesucristo: alabar al Padre del cielo. Y entonces siguieron, lo voy a volver a leer. Los israelitas del cautiverio comieron la Pascua junto con los que se habían apartado de la impureza de sus vecinos para seguir al Señor Dios de Israel. Versículo 22. Durante 7 días celebraron con mucho gozo la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor les había devuelto la alegría. Ahora, esta celebración, ¿cómo la hicieron? Con mucho gozo. No solamente celebrar, sino celebrar con mucho gozo. Cuando viene, en nuestro caso, la conmemoración de la Santa Cena, debemos celebrarla también con mucho gozo. Cuando viene la Semana Santa, debemos prepararnos y celebrarla con mucho gozo. Y la fiesta de los panes sin levadura, esa fiesta que conmemora que nosotros nos hemos apartado del pecado. Porque el Señor les había devuelto la alegría y había hecho que el rey de Persia o Asiria los ayudara y permitiera reconstruir el templo del Dios de Israel. Ahora, ¿por qué había gozo en ellos? Porque tenían un lugar para adorar, porque tenían un lugar para aprender. Amados, espero que en tu vida, hermanos, y sobre todo los hermanos jovencitos, espero que en tu vida haya gozo, haya el gozo de reunirte, el gozo de congregarte, que no sea el tiempo de que te digan, oye hijo, vamos a ver, a la iglesia, qué flojera, ya hasta me estoy durmiendo. No, espero que Dios te permita entender la alegría, el gozo de tener un lugar en el cual reunirte, un lugar para conocer de Dios, un lugar para alabar y bendecir a Dios,
Y ellos tenían el gozo, si ustedes se dan cuenta. Y en esta porción de la Escritura no dice, tuvieron gozo de que tenían casa. No. El gozo es porque tenían un lugar para alabar. El gozo porque tenían un lugar para conocer de Dios. El gozo porque tenían un lugar para conmemorar lo que Dios había hecho por ellos. La salvación. Dios les había dado motivos para alegrarse. Y los motivos no eran materiales, no eran económicos, eran motivos espirituales. ¿Qué cosa le puede dar a una persona más gozo que tener un lugar para reunirse, un lugar para congregarse, un lugar para aprender la palabra de Dios, un lugar para aprender, alabar, bendecir, glorificar a Dios, un lugar para reunirse con los hermanos, con la familia, porque si bien es cierto que tenemos aquí todos una diferente madre, tenemos el mismo Padre, Dios. Un solo Dios. Muy bien, ¿qué aprendimos el día de hoy? El día de hoy solamente 4 cosas importantes, entre otras. Cuando nosotros servimos a Dios, debemos purificarnos, debemos limpiarnos. Siempre la persona que sirve a Dios debe venir no solo con un corazón puro, sino también externamente purificados, lavados con agua limpia, lo más presentables posible. Es importante ser de buen testimonio para que personas que no conocen de Dios, por medio de nuestra vida, de nuestro testimonio, sigan nuestro ejemplo y que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo. Que vean en nosotros un buen ejemplo, un buen testimonio, para que de la misma manera en la que nosotros nos hemos apartado del pecado, ellos también se aparten del pecado y sigan a Dios, al Dios de la Biblia. También es importante tener alegría, tener gozo. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar en el cual nos podemos reunir para conocer de Dios, orar por los unos por los otros, bendecir, alabar a nuestro Señor. Así es que tenemos motivos para alegrarnos y espero que tus motivos sean espirituales. Amado Señor, te damos gracias por lo que aprendimos el día de hoy. Te damos gracias por Cristo Jesús, el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, que murió en una cruz para perdón de nuestros pecados. Y el día de hoy que vemos al pueblo de Israel con un templo restaurado, aunque no con la gloria del primero, cuando vemos a un pueblo reunido, preparado, dispuesto para bendecirte y alabarte, que nosotros de la misma manera no esperemos a que nuestros pecados traigan consecuencias sobre nosotros y seamos apartados y suframos calamidades. O bien, si ya las sufrimos, ayúdanos a recordar que por medio de ti tenemos victoria, que tenemos victoria sobre el pecado, que tú nos has librado de la muerte, que gracias a Cristo Jesús tenemos vida eterna. Si el día de hoy hay una persona aquí que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo y que no lo ha declarado como único Dios y Salvador, te suplicamos, Dios Padre, que tú le convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Y a todos aquellos que ya te hemos aceptado, ayúdanos, Señor, a vivir limpios, purificados, interior y exteriormente, y que te sirvamos de una manera que sea
agradable a ti. Y ayúdanos también, Santo Dios, a ser de buen testimonio para nuestros vecinos, amigos y familiares, que no solamente hablemos de ti ocasionalmente, sino también que nuestra vida sea un reflejo de que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros tenemos la verdad a través de la Biblia, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra y las buenas noticias de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Amén.